Una de las preguntas que más recibo en el canal es cómo hago los efectos especiales, cómo me meto dentro de las películas y en general percibo que hay un gran interés por este mundillo. Al igual que yo, pues hay mucha gente que le encantan las películas llenas de efectos especiales, pero como a mí, hay mucha gente que viendo una película de repente ve un plano y le choca algo, no sabe exactamente qué es, pero percibe que no están bien hechos. ¿Cómo es posible que a día de hoy, con toda la tecnología, con todo el software que hay, haya efectos especiales que todavía sean un poquillo cutres, que no estén bien hechos, no estén bien pulidos? De eso precisamente va el vídeo de hoy. El año pasado estaba en un pase de Sony Pictures que de vez en cuando tiene a bien invitarme a preestrenos y íbamos a ver Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, y a este pase invité a mi amigo Fer, que muchas veces se pone detrás de las cámaras. Bueno, la verdad es que viendo la película nos quedamos muy sorprendidos porque Tarantino había metido a Leonardo DiCaprio en una película antigua, y miré a Fer y nos miramos y nos reímos un poco en plan de mira, el Tarantino este nos ha copiado. Pero la verdad es que nos quedamos boquiabiertos cuando terminó la escena al darnos cuenta de que no lo había hecho todo lo bien que podría. ¿Cómo es posible que una película de Hollywood todavía a día de hoy tenga efectos especiales mejorables y que yo con pocos recursos pueda hacer exactamente lo mismo? Eso es de lo que os quiero hablar desde mi punto de vista, no como experto en efectos especiales, aunque sí que trate y haga mis cosas, sino como director y realizador. Primero de todo hay que entender por qué ocurre esto. No hace falta ser experto en efectos especiales ni entender ni siquiera de cine para darte cuenta de que un efecto especial no está bien hecho. Nosotros entendemos a nivel inconsciente muy bien cómo son las leyes de la física, de la biología y en general del mundo que nos rodea. No hace falta que sepas de memoria ni siquiera la fórmula de la aceleración, de la gravedad, cómo es la textura, color, brillo de la piel, pero si eso no se emula bien en el cine o en un plano, lo vamos a notar y van a saltar las alarmas. Por poneros un ejemplo, en Harry Potter y la piedra filosofal, en la escena del sombrero seleccionador, tú sabes perfectamente que el sombrero es digital. Sabes que no es un sombrero de verdad, que no está ahí cuando lo grabaron, no es un animatrónico, no es un Muppet ni nada por el estilo, y sabes además, si te fijas bien, que esa sombra no es real, que esa sombra la han puesto digitalmente, y sin tú saber demasiado ni de sombras, ni de cuero curtido, ni nada. Por otro lado, en Harry Potter y la reliquia de la muerte, parte 2, vuelve a salir el sombrero seleccionador, pero esta vez es totalmente físico. Y tú inconscientemente sabes que ese sombrero está ahí, que no lo han añadido digitalmente. Muchos de vosotros estaréis diciendo, pues mira Álvaro, yo no me había dado cuenta hasta que lo has dicho, o ni siquiera me doy cuenta y no noto la diferencia. Lo entiendo, muchas veces estás tan metido en la película que no te paras a analizar esas cosas y a lo mejor inconscientemente ni siquiera te das cuenta, pero hay otras películas en las que es demasiado evidente. Superman 4, una película de finales de los 80, tiene una factura que es tan mala que podría haberse hecho 30 años antes. Es increíble que esta película sea posterior a Star Wars, y yo estoy convencido de que en el cine mucha gente vería esta película y vería esta escena y sentiría que está tan mal hecha que se saldría completamente de la historia. Pero no os confundáis, no hay que irse a películas antiguas para ver efectos especiales mal hechos. Spider-Man Homecoming. Hay una escena en la que Tony Stark está con Peter Parker en una azotea y bueno, tú estás viendo la película, no notas nada, pero a lo mejor puedes percibir que es un decorado. ¿Y por qué percibes que es un decorado? Porque notas cierta artificialidad, pero no sabes muy bien de dónde proviene o qué es. Esto es porque a los sujetos la luz les incide en una dirección, pero cuando hicieron los efectos especiales pusieron un fondo cuya luz incidía en otra dirección. Y a lo mejor tú no lo percibes, pero tu cerebro inconscientemente está diciendo uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí hay algo raro. También es posible que el carisma infinito de Robert Downey Jr. nos haya deslumbrado a todos y sea muy difícil percibir cualquier otra cosa. Es curioso porque si bien nuestro cerebro es bastante exquisito para el tema de los efectos especiales, para el raccord y la continuidad no lo es para nada. ¿A qué me refiero? Tú puedes estar viendo una escena que se ha grabado en dos momentos del día o en días diferentes, y en uno estaba soleado y en otro estaba completamente nublado, pero con el etalonaje y el montaje a ti se te pone junto y no notas absolutamente nada. Y a vuestro cerebro, que aquí es la clave de todo, no le rechina porque cada plano no rompe las leyes de la naturaleza. En cambio, como las rompas en un plano que esté con los efectos especiales medianamente mal hechos, ahí saltan las alarmas. Y volviendo a la escena de Tarantino, ¿qué es lo que falla en esa escena? Pues muy fácil, que la textura del metraje de Leonardo DiCaprio no coincide con la del metraje original. Al metraje de Leonardo DiCaprio le falta textura, nitidez y microcontraste. Y al metraje original pues tiene un look completamente diferente. En este caso lo que han hecho es el metraje original acercarlo un poco más al metraje de Tarantino en términos de imagen,
pero yo creo que en este caso está mal planteado. Creo que es un problema no de falta de conocimiento técnico, sino de falta de planteamiento en el etalonaje. Lo que tenían que haber hecho es darle un look más retro a todo, potenciar el look retro de la película, porque seguramente lo hubiesen disimulado bastante mejor. Lo que quiero deciros es que a día de hoy seguimos viendo efectos especiales en películas que no están del todo bien hechos, pero no por un tema de software o tecnología, sino principalmente por los 3 factores que os voy a explicar a continuación, que son tiempo, diseño de producción y gusto, pero sobre todo y el más importante, tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? Me refiero al tiempo que le dedicas a cada plano para que el efecto especial quede flama. Pero ¿cuál es el problema? Que no siempre se le dedica ese tiempo. Y diréis, ¿y por qué? Si es una película que va al cine. Pues bien, esto es porque las productoras tienen unos calendarios para los estrenos de las películas muy concreto. Cuando anuncian una película la pueden estrenar para dentro de 2 años, pero tiene siempre un día. ¿Por qué? Pues puede ser porque a lo mejor es Navidades, es una fecha de mucha afluencia en el cine, y si no puedes retrasar un estreno de Navidades a enero, porque en enero va mucha menos gente, vas a recaudar menos dinero, porque puede que una peli de tu competencia se estrene en un mes concreto. Por ejemplo, Black Widow se iba a estrenar en mayo porque Wonder Woman se iba a hacer el estreno en julio y no querían solaparse. Black Panther no podría sufrir un retraso porque la gente ya tenía que saber lo que es Wakanda en Infinity War, por poneros un ejemplo, o simplemente porque el productor quiere recaudar el dinero que ha invertido para, yo que sé, para reinvertirlo en otras películas. Pero lo cierto es que en la producción de las películas siempre hay retrasos. Tú vas a grabar un día a un sitio, te llueve, tienes que regrabar con ese sobrecoste, pero sobre todo pierdes tiempo, que es algo que no se puede comprar. Eso hace que el margen que tiene para trabajar el equipo de edición y postproducción se rebaje y no puedan dedicarle todo el tiempo que quieran. Hace muchos años tuve una experiencia muy guay trabajando en Torrente 5, era parte del equipo técnico de la película, y tuve la suerte de conocer a una estrella de Hollywood como es Alec Baldwin, que estuvo unas semanas aquí en el rodaje porque hace un papel en la película. Algún día os puedo hacer un vídeo solamente hablando de la experiencia de esa película porque fue maravillosa. La cosa es que, bueno, Alec Baldwin, aparte de regañarme en algún momento del rodaje, me dijo una cosa en una entrevista que se me quedó como una masterclass de una sola frase, y me dijo: si hay algo que iguala a las producciones más grandes con las más pequeñas es el tiempo. El día tiene 24 horas y al final tienes que luchar siempre contra el tiempo, es tu mayor enemigo en un rodaje. Y tenía toda la razón, porque al final tienes una fecha concreta, tienes unos días concretos de rodaje y ahí tienes que grabar todo lo que puedas, porque luego llega la pospo, tienes que estrenar y al final si vas con el tiempo justo, eso va a ir en detrimento de la calidad de la película. ¿Y qué es lo que hacen las grandes productoras para solucionar el problema del tiempo? Pues evidentemente poner más dinero y contratar a más gente, cosa que a lo mejor una producción más pequeña no puede hacer. Pese a todo, hay muchos estrenos de películas, hay muchas películas que se estrenan que tienen fallos garrafales. Por ejemplo, Cats. Una vez que se había estrenado la película, si ya de por sí es bastante feo el planteamiento, la productora tuvo que mandar una copia nueva a los cines porque contenía fallos garrafales de efectos especiales que no se habían terminado. Otra escena, por poneros un ejemplo, El Señor de los Anillos. Hay una máscara que está mal hecha, a lo mejor puede ser una chorrada, pero simplemente están haciendo muchos efectos especiales y se les olvida mejorar un trocito de una máscara en un par de frames. Evidentemente ahí estoy yo para fijarme ojo a visor y darme cuenta y hacer un vídeo y publicarlo. Peter Jackson, contrátame, no seas chapuzas, tronco. Supongo que a estas alturas algunos os estaréis preguntando, entonces cuando yo veo un tráiler veo planos que están terminados de la película, ¿no? Pues no, esos planos no están terminados. Nos podemos fijar, comparando el tráiler con la película, que hay muchos planos que no están terminados, que están a medio montar o simplemente ocultan ciertos efectos a posta para evitar spoilers. ¿Qué es lo que ocurre cuando le dedicas tiempo y dinero? Jurassic Park. Ahí tenemos el ejemplo perfecto de una película que tiene una preproducción súper larga, tiene muchísima investigación, muchísimo proceso de innovación, y eso se traduce en una de las películas con mejores efectos especiales no solo de la década, sino de la historia del cine en términos de integración. A día de hoy lo puedes ver y la verdad es que han envejecido muy dignamente los efectos especiales. Ya hemos hablado de tiempo. El siguiente punto es el diseño de producción. Tú como productor y como director tienes que ser perfectamente consciente de cuáles son tus límites y de qué puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Y el ejemplo perfecto de esto es Star Wars episodios 1, 2 y 3. La tecnología todavía no estaba lista para hacer personajes antropomórficos animados como Jar Jar Binks, pero George Lucas decidió hacerlo pudiendo usar, por ejemplo, los mejores técnicos de prótesis, de animatrónicos y de maquillaje de la industria. Y luego pues te das cuenta de que los actores tampoco tienen experiencia, que hay muchos planos en los que ellos pretenden mirar a Jar Jar Binks pero están mirando al infinito. Y al final, ¿cuál es el resultado? Pues que la película envejece regulinchi. Y por supuesto nunca
estuvimos listos para los midichlorianos. Es curioso como viendo películas que están hechas en la misma época, que a lo mejor hay 2 años de diferencia entre la producción de una y otra, tengan un acabado en los efectos especiales tan diferentes. Por ejemplo, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. En esta película vemos por primera vez a Jack Sparrow de joven, y a los productores les pareció una buena idea que fuese el propio Johnny Depp quien interpretase el personaje. ¿Qué es lo que hicieron? Pues un rejuvenecimiento digital que no se lo cree nadie. Es decir, tú estás viendo eso y ves un filtro de Snapchat. Sin embargo, Capitán América Civil War, que es de un año antes, de 2016, vemos a Tony Stark de joven, y mira, si a mí me han dicho que han cogido una máquina del tiempo, han viajado a 1987 y han grabado a Robert Downey Jr. de joven, me lo creo, porque el acabado es increíble. Yo no sé cómo lo han hecho, pero lo compro. El reemplazo de cara digitalmente es algo que se hace muy habitualmente, especialmente en las escenas de acción, para quitar la cara del doble y ponerla del protagonista. Por ejemplo, lo podemos ver en Avengers. Si tú ves alguna escena de acción en la que está Scarlett Johansson haciendo de Viuda Negra, si paras el fotograma tú ves la cara de Scarlett Johansson, pero es un inserto digital. Le ponemos la carita y de la manera más descarada y nadie lo va a notar. A veces, de hecho, ni siquiera se molestan en hacer el reemplazo de cara. Por ejemplo, si veis el plano general de la Orden del Fénix, donde al principio salen todos los profesores, vemos todo el colegio de Hogwarts. En este plano general vemos a Sybil Trelawney, pero no es Emma Thompson, sino una doble, y no se parece ni de lejos a ella. El motivo es fácil, pues Emma Thompson tiene una agenda muy apretada y no podía estar ahí evidentemente el día que se grabó esa escena. Por eso en esta escena hay un inserto donde se la ve a ella específicamente comer, observando y reaccionando un poco, y la verdad es que no aporta absolutamente nada, simplemente es para decirle a la audiencia que está ahí y que sigue existiendo en esta película. Bueno, la verdad es que el tema de los profesores de Harry Potter da para otro vídeo, porque yo no entiendo por qué en cada película cogían a actores para que hicieran de profesores que eran diferentes a los de la anterior película. Nunca volvimos a ver a la profesora de herbología, nunca volvimos a ver a la profesora de vuelo. En fin, preparando el guión de este vídeo me topé con uno de los miembros de Corridor Digital haciendo un vídeo hablando de este tema, tocando puntos muy parecidos. Y la verdad es que no es ninguna casualidad, porque los problemas son los mismos, tanto en grandes producciones como en pequeñas y en todo el mundo. Y uno de los puntos que a mí me parecen claves y esenciales para entender por qué hay efectos especiales que están mal hechos a día de hoy en el cine es el buen gusto. El ejemplo perfecto de mal y buen gusto en la misma persona es Peter Jackson. Con El Señor de los Anillos lo hizo perfecto, tomó decisiones perfectas, como por ejemplo lo de la perspectiva forzada, utilizando un truco que era muy antiguo en el mundo del cine, que se había utilizado muchas veces, que era pues un sencillo truco de perspectiva, y él no solo hizo eso, sino que innovó haciendo la perspectiva forzada, es decir, utilizar esta misma técnica pero con la cámara en movimiento. La verdad es que es una cosa bastante laboriosa de hacer, pero queda perfecto, no requiere de efectos digitales y a día de hoy lo ves y lo compras. ¿Qué es lo que ocurrió por otro lado en El Hobbit 10 años más tarde? Pues que era todo digital. Yo lo titulo El Hobbit, un truño inesperado. La película está llena de escenas que abusan de los efectos digitales con muy mal gusto. Por ejemplo, esta persecución en la cueva de la ciudad de los goblins. La cámara tiene 1000 movimientos imposibles, con lo cual sabes que ya es completamente digital. Los personajes pasan por tantas pruebas complicadísimas a la vez, saliendo completamente ilesos todo el rato, que llega un momento en el que pierde la sensación de peligro y pasa a ser simplemente una montaña rusa, pero una montaña rusa súper segura donde sabes que no va a pasar nada malo. Y fíjate que tiene mucha innovación, hay mucho trabajo detrás de estas escenas, hay cientos de personas que están diseñando cada objeto que sale, que tiene un porqué, en fin, hay un trabajo ingente, pero no se ha tomado la decisión con el cerebro adecuado. Nos vamos 10 años para atrás, vemos esta escena del Señor de los Anillos. La comunidad del anillo está atrapada en Moria y la puesta en escena es maravillosa. Combina rasgos que son personas con prótesis y vestuario y un troll dignamente hecho en 3D, en digital, que da una sensación de encierro, desventaja, peligro, que son mucho más reales y te hacen contener el aliento de verdad. Y sin embargo en El Hobbit ves una escena en la que la cámara parece un videojuego y parece más un gameplay de la PS4 que una película que está utilizando elementos narrativos propios del lenguaje cinematográfico. Ya había ocurrido el mismo problema con la trilogía de Matrix. La diferencia entre Matrix 1 y 2 y 3 es increíble. Matrix 1 utilizaba técnicas bastante innovadoras en su momento que supusieron un antes y un después en el cine de acción y generaría una influencia increíble para el resto de la década. Aquí tenemos la técnica del bullet time, que era coger muchas cámaras de foto para captar un movimiento de cámara súper rápido en un instante de tiempo muy concreto para congelarlo.
En Matrix 2, pues ¿qué tienes? Pues tienes peleas con unos monigotes digitales que parece, pues igual que en el Hobbit, un gameplay de la PS4 de un videojuego de peleas. ¿Cuál es mi conclusión? Que el problema no son los recursos, sino la imaginación. Es muy curioso ver cómo en ambas trilogías, cuando tenían menos recursos, consiguieron mejores resultados. Y no me malinterpretéis, no quiere decir que por tener más recursos te vaya a salir mejor, pero hay que tener en cuenta los 3 factores que os he dicho: el tiempo, el diseño de producción y sobre todo el buen gusto. Podría estar horas, pero me estoy dejando la garganta, me voy a quedar afónico de tanto hablar. Creo que nunca había hecho un vídeo tan largo para YouTube. Si hay algún aspecto de todo lo que he dicho en lo que queréis que profundice, pues me lo podéis comentar. Me habéis hecho un par de preguntas que voy a contestar muy rápidamente. Otra cosa es que os responda con criterio, porque como os he dicho, este vídeo lo estoy dando desde el punto de vista de un realizador y no de un técnico de efectos especiales, así que vamos a ver qué es lo que habéis preguntado. Víctor me pregunta: ¿qué te parece mejor, los efectos con animatrónicos o con CGI? Pues creo que la mezcla es lo perfecto. Normalmente lo que se utiliza es el CGI para planos de generales y los animatrónicos para planos donde tiene que haber algún tipo de interacción. Por ejemplo, volviendo a Jurassic Park, tú en los planos generales estás viendo a un dinosaurio en 3D, pero en los planos cerrados es un animatrónico, y la verdad es que la diferencia entre unos y otros, volviendo a lo mismo, es una película de los años 90, está muy bien hecho. ¿Por qué el CGI termina dañando la vista cuando ves, por ejemplo, a Nicole Kidman en Aquaman? Es que ya no sé si qué parte es CGI, que le han quitado arrugas en la cara, o es simplemente que se ha puesto Botox o algo así, pero la verdad es que es una película... Aquaman en general, ya la he criticado alguna vez, es una película bastante hortera. Alabao me pregunta: ¿qué es más cómodo y efectivo de hacer? ¿Todo una toma juntando CGI y una maqueta, o todo CGI o todo maqueta? Con maqueta te refieres a decorado. Mi respuesta es muy clara: cuanto más decorado, mejor. Yo creo que, por ejemplo, Marvel, que es un tema que seguramente trate en otro vídeo, abusa mucho de los decorados digitales y no siempre está bien hecho. Se nota el momento en el que termina el decorado real y empieza el decorado digital. Cuanto más decorado, mejor. Yo soy de la filosofía de Christopher Nolan y utilizar el digital como último recurso. Bueno, lo voy a dejar aquí porque el vídeo va a quedar interminable. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo, seguramente sea un sketch, pero también voy a hacer más vídeos así si os gusta, no solo hablando de cine, sino hablando de más cosas, porque siempre he querido tocar muchos temas y aunque parezca increíble, no soy una persona cinéfila, simplemente soy una persona que es gran fan de los efectos especiales. Así que nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. Por favor, hasta entonces, sed muy felices. Chao.